Vamos a la palabra del Señor y el tema de este día yo le he titulado Jesús, mi única esperanza. Jesús, mi única esperanza. Quiero contarle una anécdota y dice que iba un barco naufragó y cerca de una isla desconocida. Y de todas las personas que iban en este barco, solamente 2 personas pudieron llegar a la costa, pudieron llegar a la orilla de esta isla. Y esas 2 personas eran un anciano y un joven. El joven, desde que llegó, se mostró preocupado, pensando en si los iban a poder rescatar o no. Y mientras pasaban los días, su semblante comenzó a decaer, comenzó a ponerse triste, comenzó a angustiarse, comenzó a preocuparse porque no se miraba alguna señal de que lo fueran a rescatar. Sin embargo, el anciano, desde que llegó, buscó la manera de mantenerse con vida, buscó la manera de encontrar alimento, de buscar agua, de buscar un lugar seguro mientras esperaban el rescate. Pasado el tiempo, llegaron un helicóptero, llegó a rescatarlos, y cuando venían de regreso, el joven le pregunta al anciano cómo logró mantenerse positivo o cómo logró mantener esa esperanza de que los iban a rescatar en medio de la adversidad. Y el anciano le responde: la esperanza es como una luz que nunca se apaga dentro de nosotros. Incluso en los momentos más oscuros debemos mantenerla encendida, porque es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Y de esa esperanza es que quiero hablarte yo en este día, en esta hora. La esperanza de Jesucristo. Jesús, Él es nuestra única esperanza y Él es lo que nos mantiene siempre positivos ante la adversidad, ante cualquier situación difícil que se pueda presentar. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro aliento, Él es nuestro refugio. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, ahí en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, ahí en el capítulo, vamos a ir a Génesis al capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Y dice la palabra de Dios: sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Incline su rostro y diga conmigo: Señor, gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra. Queremos que hables a nuestra vida, Señor, queremos que hables a nuestro corazón. En el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Yo no sé lo que sentía Noé al estar durante tanto tiempo dentro del arca. Estuvo, dice la palabra de Dios, 120 años construyendo el arca, y estuvo durante 40 días y 40 noches lloviendo y cayendo unas grandes tormentas, y las aguas crecieron, y ahora había que esperar que las aguas descendieran. Pero para empezar, Noé tendría que haber sido un hombre lleno de mucha paciencia. Porque así como nosotros, como vemos ahora, que con nadito, con cualquier cosita nos desesperamos, ¿cree usted y yo que hubiéramos soportado estar durante tanto tiempo en ese encierro, en el arca, esperando
que las aguas bajaran. Probablemente estaban reunidos la familia y habían días que ya no hallaban de qué platicar, ya no hallaban de qué conversar, y todos callados, solo esperando el momento que las aguas descendieran. Quizás hubo preocupación en ellos, quizás hubo angustia, quizás hubo desesperación. Yo no le puedo decir lo que sentía cada uno de ellos, pero si me transporto por medio de mi imaginación hacia ese lugar, probablemente se sentían angustiados, se sentían preocupados. Pero ¿qué significa ese diluvio, esa tempestad, esas aguas en nuestra vida? Imagínense que dice la Biblia que mandó a un cuervo Noé, y regresaba el cuervo porque no había lugares secos donde reposar. Y luego mandó una paloma, dice, y la paloma regresó también al arca porque no había un lugar seco donde pudiera reposar la palomita. Entonces Noé salía por la ventana del arca y miraba agua por este lado, miraba agua por este lado, miraba agua por este lado, miraba agua por aquí. Lo único que él veía era agua por todos lados, agua y más agua. Era preocupante la escena, era perturbadora. Yo en lo personal soy muy temeroso de ver así cantidades enormes de agua. A mí el mar, verlo así en su profundidad me genera un poco de temor. Ahora imagínense estar rodeado totalmente de agua, rodeado totalmente, y no saber en qué momento esas aguas iban a descender. Ahora, ¿qué significa esta tormenta, este diluvio en nuestra vida? Puede significar las situaciones diarias o los problemas o las adversidades que se nos presentan a usted y a mí en el día a día. ¿Y cuáles son estas adversidades? Uno puede ser una noticia acerca de una enfermedad terminal. ¿Quién espera estar enfermo o quién espera que le den una noticia y que le digan, mire, usted tiene esta enfermedad y a usted le quedan tantos días o le quedan tantos meses de vida? Usted ya, su organismo ya no está funcionando como debería. Así es que hay que tomar cartas en el asunto y ver qué se hace. Esas son baldadas de agua fría que nos caen a nosotros diariamente. Hay personas todos los días en los hospitales recibiendo estas malas noticias, recibiendo estas tempestades, recibiendo estas tormentas, recibiendo estos diluvios. Pero ¿qué más puede ser un diluvio en nuestra vida? La pérdida de un ser amado. Son golpes emocionales que llegan a nuestra vida y nos hacen tambalear. Y si uno no está bien firme, nos pueden derribar. Esos son las tormentas, esas son las tempestades, esos son los diluvios que pueden llegar a nuestra vida. Pero ¿qué más? Mire, el despido de un trabajo. Conocemos de tantas injusticias que se dan en las empresas, en los trabajos, en los diferentes lugares donde laboramos. Tanta injusticia. ¿Y qué pasó? Me despidieron del trabajo y tenía tantos años, 10 años, 15 años de laborar ahí, y no se ve de que vayan a querer darme mi tiempo. Son tormentas, son tempestades que llegan a nuestra vida diariamente. Pero ¿qué más? La economía en el hogar. Mire qué difícil este tema de la economía en el hogar, porque nosotros mes a mes estamos con esa esperanza. Hoy no pude pagar esto, pero el otro mes lo voy a pagar. Pero surgió una emergencia y tuve que desviar el gasto que tenía presupuestado para esto porque surgió algo. Y usted, cada vez que siente que ya va a salir, usted lo que siente es que se hunde y se hunde y se hunde más. Solo ve agua por aquí, agua por allá, agua por todos lados, así como miraba Noé en el arca, que estaba rodeado solo de agua. Esas pueden ser nuestro diluvio día a día. La decepción de un hijo que ha caído en las drogas, o la decepción de un hijo, de un esposo que ha caído en el alcohol. Ese es un diluvio en la vida de la persona. Pero ¿qué más? También puede ser un diluvio un esposo infiel, maltratador, que no da señales de querer cambiar. La esposa ya está cansada, la esposa ya está
vencida, ya no sabe qué hacer, porque a su esposo le es infiel una y otra vez y le ha prometido cambiar, le ha prometido que va a ser diferente, le pide perdón cada vez, pero no se ve señales de cambio. Él continúa igual, continúa de la misma manera. Pero mire qué hermoso, qué maravilloso este cuadro que nos pinta este versículo del capítulo 8 de Génesis, que dice que cierto día por la mañana Noé saca la palomita por la ventana que vaya a explorar. Y pasó el día y quizás Noé esperando las horas, esperando que esta palomita llegara, y quizás ya había perdido las esperanzas, pero de pronto dice, llegaba la tarde, ya casi al borde, ya entrando al anochecer, dice que llegó la palomita, regresó y traía en su pico un ramito de olivo, una ramita de olivo, y para Noé eso significó esperanza. Eso significó una esperanza, que ya las aguas estaban descendiendo, que ya las aguas estaban bajando y que ya iba a haber la oportunidad de llegar a tierra firme y de poder bajarse del arca y de poder darle gracias a Dios porque los había salvado del diluvio. Eso significó ese ramito de olivo que llevaba esa palomita, una esperanza. Querido amigo, Jesús es nuestra única esperanza, y eso es lo que representa en nuestra vida ese ramito de olivo, a Jesús. Que no importa en la adversidad que nos encontremos, no importa en la tempestad que haya llegado a nuestra vida, no importa el diluvio que estemos atravesando, Jesús es nuestra única esperanza. Hoy usted puede estar recibiendo ese ramito de olivo en su vida, esa esperanza que tanto trae alivio a nuestro corazón, que tanto trae paz a nuestro corazón, que tanto trae alegría, gozo, entusiasmo a nuestra vida. Porque mire, cuando estamos hundidos en la tormenta, cuando estamos en medio del diluvio, lo único que hay es angustia, preocupación, desesperación. Incluso quizás hay pensamientos de que ya no vamos a vivir. Yo creo que este joven que naufragó y cuando llegó a la isla ha de haber pensado, de aquí nadie nos va a rescatar, este va a ser el lugar donde vamos a morir, aquí voy a morir quizás, nadie me va a encontrar, nadie se va a dar cuenta que yo estuve en esta isla desconocida y que aquí morí. Ese tipo de sentimientos son los que traen las tempestades, los diluvios a nuestra vida. Pero el ramito de olivo que traía esa paloma, esa esperanza que se llama Jesús, esa esperanza trae a nuestra vida deseos de vivir, ganas de vivir, deseos de salir adelante, un pensamiento positivo, seguir dando un paso a la vez. Sabemos que no es fácil, pero Dios está con nosotros. Así es que Jesús, amigo mío, es nuestra única esperanza. Él es nuestro ramito de olivo. Y usted y yo como cristianos tenemos una tarea muy especial. Y es llegar donde aquellos que están necesitados y llevar esa palabra que nosotros podamos expresarle, puede ser ese ramito de olivo que ellos tanto están esperando o tanto anhelaban escuchar. Ese mensaje de fortaleza, ese mensaje de edificación. Eso puede hacer la diferencia en una persona, que usted lleve el mensaje y le presente a Jesucristo como la única esperanza. Pero veamos, punto número 2. Vamos a más adelante a Génesis en el capítulo 22, del versículo 7, vamos a leer hasta el versículo 12. Dice esta porción de la Biblia: entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto?
Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Probablemente hay alguna persona que ya esté sentenciada, así como estaba Isaac. Usted conoce la historia. Dios prueba la fe de Abraham y le dice a Abraham: necesito que me sacrifiques a tu hijo Isaac, a tu único hijo, que me lo des en sacrificio. Y Abraham obedece al Señor y prepara todo, y van con Isaac y suben al monte y llevan la leña y llevan el fuego. Pero Isaac es alguien muy inteligente y comienza a ver y le dice: papá, aquí tenemos la leña, aquí tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está? Y Abraham le dice con toda su confianza puesta en el Señor: el Señor va a proveer, Dios va a proveer. Y así estando en ese momento que Abraham, mire, ya iba a sacrificar, ya iba a meter el cuchillo, y el Señor le dice: detente, Abraham. Y estaba por ahí un cordero, un carnero, dice, enredado en los matorrales, y lo tomaron y presentaron ese sacrificio. Probablemente para el mundo, para algunas personas, tú ya tengas una sentencia, tú ya estés sentenciado. Dice la Biblia que nosotros estábamos condenados porque estábamos ya destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos había destituido de la gloria de Dios. Ya había una sentencia para nosotros: la condenación eterna, la muerte a causa del pecado. Ya para usted y para mí no había oportunidad. Sin embargo, hay una esperanza. Hubo una única esperanza, así como la hubo para Isaac. La esperanza de Isaac fue ese cordero. Ahí estaba ese cordero que murió en lugar de Isaac. Ese cordero que tomó su lugar. Nuestro destino, nosotros teníamos ya aquí en nuestra frente un rótulo que decía culpables. Y nuestro destino era la muerte, era la condenación y era perder la vida. Pero en el versículo 13 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ese carnero fue para Isaac su única esperanza. O era el carnero o era Isaac. Pero Dios permitió que fuera el carnero. Él fue sacrificado. Él pagó por Isaac, el que sufrió por nosotros. Jesús es ese cordero. Es la única esperanza para usted y para mí. Él pagó el precio. Él sufrió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él dio su vida por nosotros. Eso fue lo que hizo Jesús cuando usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, condenados por toda la eternidad, y estábamos enjuiciados ya por nuestra maldad. Probablemente usted, como le digo, ya para algunas personas usted ya no tenga reparo, usted ya no tenga oportunidad, porque los seres humanos así somos, crueles. Somos crueles y cuando destituimos a alguien y decimos: no, este ya no, por este ya no se puede hacer nada, por este ya lo intentamos, por este ya tratamos, ya batallamos, ya hicimos una cosa, ya hicimos otra, ya oramos, ya ayunamos, ya lo llevamos a la iglesia a la fuerza, lo llevamos engañado, cualquier cosa que hayan hecho y no haya una respuesta favorable, en algún momento la gente dice: no, por este ya no se puede hacer nada. Isaac ya tenía el cartel del liquidado, ya iba a ser sacrificado, pero ahí estaba ese cordero que lo salvó de la muerte. Y ese cordero
puede ser hoy tu única esperanza: Jesús, el Cordero de Dios. Él es tu única esperanza. Él es el que te puede dar salvación. Él es el que puede darte vida eterna. Él perdona todos tus pecados por medio de ese sacrificio y ese derramamiento de su sangre. Perdonó tus pecados y hoy puedes ser libre en el nombre de Jesús, el Cordero de Dios, nuestra única esperanza, así como lo fue para Isaac. Amén. Vamos avanzando. Y hoy nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Y allá en San Lucas capítulo 8, versículo 43. Lucas capítulo 8, versículo 43. Vemos la historia de una mujer que estaba enferma. Y dice así la palabra de Dios: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Yo puedo ver en esta mujer la condición de cansancio. Cansancio no solamente físico, porque una enfermedad donde está relacionado con la pérdida de sangre, se imagina su estado emocional, su estado físico. Probablemente quizás no tenía fuerzas para continuar, no tenía fuerzas para seguir adelante. Físicamente estaba cansada, emocionalmente estaba destruida, porque no miraba una posible solución. Ella en algún momento perdió las esperanzas en todo lo que es humano, porque dice que había gastado todo lo que tenía en médicos y no la habían podido sanar. Económicamente ella estaba en quiebra, lo había perdido todo. Esta mujer ya no tenía absolutamente nada en qué poner su confianza. Había perdido su dinero, tantos años. Físicamente estaba mal, anímicamente estaba mal, emocionalmente estaba mal, lo había perdido todo. Pero ella tenía en su mente y había en su corazón que aún había una única esperanza. Ya no había otra esperanza para ella. O era Jesús o era morir. Y ella decidió ir por Jesús. Dice que se comenzó a abrir paso entre la multitud, porque todos apretaban, porque todos querían estar cerca de Jesús. Imagínense, ella sin fuerzas, ya con lo que su cuerpo daba, comenzó a caminar y comenzó a abrirse paso ahí entre la multitud para llegar hasta donde estaba Jesús. Su única esperanza era llegar hasta donde estaba el maestro y ser sanada. Aunque estaba llena de temor, como pudo se las arregló hasta llegar donde estaba Jesús. Y del maestro recibió sanidad, recibió salvación, le dio paz a su corazón. Y Jesús, en el momento más difícil de su vida, se convirtió en su única esperanza. Ya no había más para ella, solo Jesucristo, solo Jesús podía darle lo que ella necesitaba. Quiero concluir, y yo no sé, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo por este video, probablemente estés atravesando situaciones en tu vida como la de Noé, en la que te sientes que estás en medio de un diluvio, en medio de las aguas, en medio de la tormenta, y no ves ninguna esperanza para ti. No ves que haya alguna esperanza para tu vida. Pero ten paciencia.
sé paciente. Dios tiene un ramito de olivo como el que trajo aquella paloma para ti y para mí, el cual es Jesucristo. Él es nuestra única esperanza. Confía en Él, confía en Jesús, confía en el Señor, que Él podrá rescatarte de la situación en la que tú te encuentres. Quizás te encuentres en una situación como la de Isaac, una situación difícil donde piensas que ya todo está decidido, ya todo está hablado, que no hay manera de recuperar tu vida, que no hay manera de salvarte. Pero Dios mandó a su Cordero en ese momento, a su Hijo Jesucristo, para que muriera en tu lugar y en mi lugar, para que tú y yo no muriéramos a causa del pecado. Él mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, para que pudiéramos vivir. Jesús es nuestro Cordero, Él es nuestro Salvador. Y ya no hay muerte para nosotros y ya no hay condenación, dice la palabra de Dios, para los que estamos en Él. Quizás tu situación sea diferente y sea como la mujer del flujo de sangre, que ya lo había perdido todo, lo había gastado en médicos para poder sanarse sin lograr absolutamente nada. Quizás has estado luchando con tus propias fuerzas. Quizás has estado haciendo las cosas bajo tus propios métodos. Lo has probado todo y has fracasado. Y para ti, la única esperanza es Jesús. Solo Él puede devolverte la paz, solo Él puede darte sanidad y solo Él puede darnos salvación y perdón. Solo Jesús es nuestra única esperanza. No hay otro en quien podamos ser salvos, dice la palabra de Dios, solamente por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No hay otro camino que nos lleve al Padre, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es solamente por Él que recibimos salvación, que recibimos vida eterna, que recibimos perdón, que nuestras cadenas son rotas, que recibimos libertad, que somos libres. ¿Por qué? Porque Él es nuestra única esperanza. Te invito hoy, en este día, que abras tu corazón a Él y le digas conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por lo que has hecho, Señor, en mi vida. Gracias por salvarme, gracias por rescatarme y por darme vida eterna. Te abro mi corazón para que pueda ser el Rey, dueño y Señor de mi vida, para que puedas sanarme, para que le puedas librarme, Señor, de todas mis ataduras, porque tú rompes las cadenas, Señor. Gracias porque tú eres y ha sido siempre mi única esperanza. No tengo a quien ir, Señor, sino solo a ti, porque tú tienes palabras de vida eterna. En el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, compártelo en tus redes sociales. Si aún no nos sigues, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita para recibir las notificaciones todos los domingos que subimos mensajes, y comparte con aquel que necesite escuchar una palabra del Señor. Que Dios te bendiga.